En los años 50, mientras el mundo se recuperaba de la guerra, en Estados Unidos comenzó una era de exceso, brillo y poder sin límites. No eran simples autos, eran símbolos de estatus, máquinas diseñadas para impresionar, dominar las calles y demostrar quién tenía el verdadero poder económico. Estamos hablando de carrocerías gigantescas, interiores tapizados como mansiones de lujo, motores V8 rugiendo con autoridad y precios que solo la élite podía pagar. Algunos costaban lo mismo que una casa. Otros eran tan exclusivos que muy pocas unidades salieron de fábrica. Pero aquí viene la pregunta: ¿cuál fue el auto americano más caro de los años 50? ¿Y cuánto costaría hoy ajustado a la inflación? Hoy en Leyendas del Asfalto vamos a descubrir las máquinas más lujosas, excesivas y prestigiosas que definieron una década dorada del automovilismo estadounidense. Si te apasionan los clásicos, el lujo vintage y las historias que marcaron época, deja tu like ahora mismo porque eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete a Leyendas del Asfalto para no perderte los próximos videos llenos de historia, motores legendarios y autos que ya no volverán a fabricarse. Prepárate, porque lo que vas a ver hoy es lujo en su máxima expresión. Número 10. 1955, Chrysler C300. Aquí es cuando el lujo comienza a mezclarse con algo que pocos esperaban en esa época: desempeño auténtico. En 1955, el C300 tenía un precio base cercano a los $4,100. Puede que hoy no suene escandaloso frente a otros modelos clásicos, pero en aquel año esa cifra equivaldría actualmente a alrededor de $50,000 ajustados por inflación. Eso lo posicionaba claramente por encima de la mayoría de los automóviles comunes del mercado. Sin embargo, lo realmente interesante no era cuánto costaba, sino lo que ofrecía por ese dinero. Su diseño era sobrio, elegante, casi corporativo. Nada de exageraciones ni adornos innecesarios. Pero bajo el capó escondía una personalidad completamente distinta. Equipaba el legendario motor MV8 de 331 pulgadas cúbicas con carburadores dobles, capaz de generar 300 caballos de fuerza. En 1955, esa cifra en un coupe de lujo era simplemente impactante. Se convirtió en el automóvil estadounidense de producción más potente de su momento. Y no era solo publicidad. Ese mismo año dominó las pistas de NASCAR, demostrando que no era un sedán elegante y lento, sino un verdadero proyectil vestido de traje. La producción fue limitada, con aproximadamente 1,725 unidades fabricadas en 1955, lo que lo hizo exclusivo desde el inicio. Hoy, un Chrysler C300 bien conservado puede cotizarse entre $70,000 y $100,000, dependiendo de su estado, originalidad y documentación. No fue el más costoso de la década, pero sí uno de los primeros en demostrar que el lujo y la potencia podían coexistir al más alto nivel. Y en 1955, eso era revolucionario. Número 9. 1957, DeSoto Adventure. Ahora entramos en un terreno todavía más audaz, porque el Adventure no solo era caro, era excesivo en todos los sentidos. En 1957 su precio oscilaba entre $3,900 y $4,100, dependiendo del equipamiento. Ajustado a valores actuales, eso representaría aproximadamente entre $40,000 y $45,000. No era el automóvil más caro de la década, pero sí uno de los más radicales dentro del grupo Chrysler. Estéticamente, encarnaba todo lo que los años 50 empezaban a representar: grandes aletas traseras, abundante cromo y una postura baja y agresiva. No buscaba discreción ni formalidad. Era llamativo, casi teatral. Pero lo más impresionante estaba bajo el capó. Montaba un motor V8 de 345 pulgadas cúbicas que entregaba alrededor de 345 caballos de fuerza. Un caballo por cada pulgada cúbica en 1957. Eso lo colocaba entre los automóviles estadounidenses más potentes de su tiempo. No era solo una máquina atractiva y costosa, era genuinamente rápida. La producción fue extremadamente limitada. En 1957 se fabricaron aproximadamente 300 unidades. Eso lo convierte en uno de los full size de alto desempeño más raros de su época. Actualmente, un DeSoto Adventure en 1957 bien conservado puede superar con facilidad los $100,000, y ejemplares excepcionales alcanzan cifras aún mayores en subastas. No fue un éxito comercial masivo ni logró rescatar a la marca, pero dejó claro que DeSoto estaba dispuesta a competir en el territorio del lujo potente sin pedir permiso. Número 8.
1958 Pontiac Bonneville. Aquí la historia toma otro rumbo, porque no hablamos simplemente de un auto costoso, sino de una auténtica apuesta tecnológica puesta a la venta para el público. En 1958, el Bonneville partía desde un precio cercano a los $3,000. Sin embargo, al incorporar el avanzado sistema Rochester Fuel Injection, el valor podía superar con facilidad los $4,000. Si llevamos esa cifra a valores actuales, estaríamos hablando de aproximadamente $40,000 a $50,000 de hoy, posicionándolo en un segmento bastante serio dentro del mercado estadounidense de la época. En el apartado estético, el modelo del 58 ya reflejaba el cambio de década. Más largo, más bajo y más ancho, con una presencia dominante y un diseño que combinaba refinamiento con una agresividad discreta pero evidente. No obstante, lo más impresionante no estaba a la vista, sino bajo el capó. Gracias al sistema de inyección mecánica, su motor V8 de 370 pulgadas cúbicas podía desarrollar alrededor de 310 caballos de fuerza. Para 1958, esa cifra era realmente impactante en un auto full size de lujo. No era solo cuestión de imagen, ofrecía desempeño auténtico. Y aquí está el detalle que lo convierte en una pieza especial dentro de este análisis. Las unidades equipadas con inyección fueron extremadamente limitadas. Se calcula que apenas unos pocos cientos salieron de fábrica con este sistema, lo que hoy las convierte en ejemplares sumamente raros incluso dentro de la propia línea Bonneville. En la actualidad, un Pontiac Bonneville 1958 en excelente estado puede ubicarse entre $50,000 y $90,000. Pero las versiones con fuel injection debidamente certificadas pueden superar ampliamente esas cifras. Ahora quiero que lo pienses con calma. Entre estos tres gigantes que acabamos de ver, el elegante y contundente Chrysler 300C, el extravagante y escaso DeSoto Adventure y el innovador Bonneville tecnológico. Si estuvieras en 1958 y tuvieras que pagar con tu propio dinero, ¿cuál elegirías? Déjalo en los comentarios. Quiero saber cuál de estos iconos de lujo y potencia representa mejor tu visión de los años 50. Número 7. 1959 Ford Galaxy Skyliner retractable. Aquí nos encontramos con uno de los desarrollos más atrevidos y costosos de toda la década. No se trataba de un simple convertible. Era un descapotable con techo rígido retráctil completamente eléctrico, algo que en 1959 parecía sacado del futuro. En su último año de fabricación, su precio se movía entre los $3,100 y los $3,200. Puede que a simple vista no suene tan elevado comparado con otros modelos de la época, pero ajustando la cifra a la inflación actual, estaríamos hablando de aproximadamente $32,000 a $50,000 de hoy. Y aquí no solo se pagaba lujo, se estaba pagando ingeniería avanzada. El sistema del techo era una verdadera obra mecánica. Incorporaba varios motores eléctricos, relés y mecanismos perfectamente sincronizados que permitían que el techo metálico se ocultara dentro del maletero con solo pulsar un botón. Era un espectáculo verlo en funcionamiento, pero también resultaba extremadamente costoso de fabricar. De hecho, la marca apenas obtenía ganancias por unidad vendida debido a la complejidad y el precio del sistema. En cuanto a diseño, el Skyline era grande, ancho y con el estilo inconfundible de finales de los años 50. Enormes aletas traseras, presencia imponente y una silueta que cambiaba por completo cuando el techo desaparecía. No era un deportivo ligero, era un full size pesado, aunque con la potencia suficiente para desplazarse con autoridad. Entre 1957 y 1959, su producción fue relativamente limitada si consideramos lo complejo que era su mecanismo. Hoy en día, un Skyliner retractable en buen estado puede alcanzar valores entre $40,000 y $50,000, dependiendo sobre todo de la originalidad y el funcionamiento del sistema retráctil, que es precisamente lo más caro y difícil de restaurar. No fue el automóvil más potente ni el más exclusivo de la década, pero sí uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos que el público estadounidense pudo comprar en los años 50. Número 6. 1956. Packard Caribbean. Si se habla de automóviles exclusivos en la década de los 50, el Caribbean no solo participaba en ese grupo selecto, lo llevaba a otro nivel. En 1956 su precio rondaba los $5,995, una cifra que lo ubicaba directamente en el mismo rango que el Cadillac Eldorado, e incluso por encima en ciertas versiones. Actualizando ese valor a la economía actual, estaríamos hablando de entre $65,000 y $70,000,
posicionándolo claramente en la cúspide del mercado estadounidense. En el apartado estético era imposible ignorarlo. Combinaciones tritonales llamativas, abundante cromo, líneas elegantes y una silueta baja que transmitía más refinamiento que muchos de sus competidores. No pretendía pasar desapercibido. Era un auto diseñado para atraer miradas, pero siempre con distinción. Sin embargo, lo más impactante estaba bajo el capó. En ese año incorporaba un motor V8 de 374 pulgadas cúbicas, capaz de entregar hasta 310 caballos de fuerza. Para mediados de los 50, esa potencia en un convertible de lujo era realmente sobresaliente. No era solo sofisticación, también ofrecía desempeño. Y aquí está el detalle que lo convierte en una auténtica joya para coleccionistas. En 1956 se fabricaron aproximadamente 276 unidades. Esa producción tan limitada lo transforma en uno de los convertibles de lujo más escasos de toda la década. Para entonces, Packard ya enfrentaba serios problemas financieros, y el Caribbean representaba uno de sus últimos esfuerzos por demostrar que aún podía competir en la élite automotriz. Hoy en día, un ejemplar bien conservado puede alcanzar fácilmente entre $90,000 y $150,000, y las unidades en estado excepcional pueden superar esas cifras en subastas de alto nivel. Número 5. 1959. Cadillac Eldorado Biarritz. Aquí entramos de lleno en uno de los íconos más representativos del lujo estadounidense de la década de los 50. El Eldorado Biarritz no era solo un automóvil costoso, era una manifestación abierta de estatus y triunfo personal. En 1959 su precio se situaba alrededor de $4,000, una cifra considerable para la época. Para ponerlo en perspectiva, costaba más que la mayoría de los autos americanos disponibles en el mercado y prácticamente duplicaba el valor de muchos modelos convencionales. Si lo llevamos a cifras actuales ajustadas por inflación, estaríamos hablando de entre $75,000 y $80,000. Sin embargo, el precio por sí solo no explica todo. En el apartado visual era imposible que pasara desapercibido. Aletas traseras enormes, abundancia de detalles cromados, dimensiones exageradas y una silueta que parecía salida de una película futurista. Probablemente sea el automóvil que mejor encarna el exceso estilístico del final de los años 50. Un convertible imponente, pesado y, aún así, más ágil de lo que su tamaño sugería. No era un deportivo puro, pero tampoco podía considerarse lento. Su producción fue relativamente reducida para un vehículo de este nivel. Aproximadamente 1,320 unidades del Biarritz en ese año. En la actualidad, un Eldorado Biarritz de 1959 en excelente estado puede alcanzar entre $120,000 y $200,000, y los ejemplares más sobresalientes superan fácilmente esas cifras en subastas internacionales. Ahora compáralo con el Packard Caribbean que vimos antes. Si en 1959 hubieras tenido el dinero para elegir, ¿te quedarías con la extravagancia absoluta y las gigantescas aletas del Cadillac o con la exclusividad mucho más rara del Packard Caribbean? Te leo en los comentarios. Número 4. 1957 Chrysler Imperial Crown. Aquí hablamos de un automóvil que representaba autoridad absoluta. No estaba diseñado para llamar la atención con excesos juveniles, sino para proyectar poder y distinción. En 1957 su precio se movía aproximadamente entre $5,400 y $5,800, según la versión elegida. Si llevamos esa cifra al valor actual, estaríamos hablando de unos $55,000 a $60,000 de hoy, colocándolo directamente en la cima del lujo estadounidense de la época. Su presencia era imponente, grande, bajo y con una silueta dominante. Las aletas traseras estaban ahí, pero formaban parte de un diseño largo y robusto que transmitía respeto más que espectáculo. Debajo del capó la historia continuaba con la misma seriedad. Equipaba un potente V8M de 392 pulgadas cúbicas, capaz de generar alrededor de 325 caballos de fuerza en una berlina o coupé de lujo. No necesitaba presumir rendimiento, lo tenía de sobra. Hoy en día, un Imperial Crown de 1957 en buen estado puede situarse entre $60,000 y $110,000, dependiendo de su conservación y originalidad. Número 3. 1958 Dualia. Ahora cambiamos completamente de nivel, porque el Dualia no era simplemente costoso, era exclusivo en un sentido casi artesanal. En 1958 su precio rondaba los $7,500. Para ponerlo en contexto,
Superaba el valor de la mayoría de los Cadillac y de muchos Imperial, entrando incluso en el territorio del lujo europeo. A valores actuales, equivaldría aproximadamente a entre $75,000 y $85,000. Sin embargo, lo verdaderamente impresionante no era solo el precio, sino su proceso de fabricación. El Dualgia era prácticamente ensamblado a mano. La carrocería se diseñaba y fabricaba en Italia por Ghia. Luego se enviaba a Estados Unidos, donde se completaba con mecánica Chrysler. Era una combinación singular, elegancia europea refinada con potencia americana. Su diseño era bajo, limpio y sofisticado, casi discreto frente a los enormes modelos de Detroit. Bajo el capó montaba un V8 Chrysler de 383 pulgadas cúbicas, con aproximadamente 335 caballos de fuerza. No era solo un ejercicio de estilo, ofrecía prestaciones reales. El detalle que lo convirtió en leyenda es su producción. Apenas se fabricaron alrededor de 117 unidades en total. Fue un automóvil adquirido principalmente por celebridades, empresarios y figuras públicas. No se compraba en cualquier concesionario. Era un vehículo por encargo. En la actualidad, un Dualgia bien conservado puede superar con facilidad los $200,000, y ejemplares excepcionales alcanzan cifras mucho mayores en subastas internacionales. No fue un éxito comercial masivo ni una marca dominante, pero sí uno de los automóviles estadounidenses más exclusivos, costosos y sofisticados de toda la década. Número 2. Lincoln Continental Mark II, 1956. El Lincoln Continental Mark II nació con una misión muy clara: convertirse en el automóvil más caro, exclusivo y refinado del mercado estadounidense. No fue concebido simplemente para competir con Cadillac, sino para superarlo en prestigio. Cuando se presentó en 1956, su precio base rondaba los $10,000. Para ponerlo en contexto, un Cadillac Serie 62 costaba aproximadamente $4,000, y en muchos estados una vivienda promedio podía adquirirse por menos de $12,000. Es decir, este Lincoln prácticamente tenía el mismo precio que una casa nueva. Ajustado a la inflación actual, equivaldría a entre $110,000 y $115,000. Lo más sorprendente es que Lincoln perdía dinero con cada unidad vendida. El modelo se fabricaba casi de manera artesanal, con un nivel de control de calidad extremadamente riguroso. Cada automóvil pasaba inspecciones individuales, y cada panel era ajustado con precisión absoluta. No era producción en masa, era casi fabricación personalizada. En términos de diseño, era sobrio y elegante. Sus proporciones equilibradas, líneas limpias y la icónica rueda de repuesto integrada en la tapa de maletero se convirtieron en su sello distintivo. Era un lujo discreto, silencioso e imponente. La producción fue limitada, poco más de 3,000 unidades en 1956 y apenas 444 en 1957. Actualmente, un ejemplar en excelente estado puede situarse entre $70,000 y $150,000, dependiendo de su originalidad y restauración. Más allá de su valor actual, lo importante es lo que representó: la demostración de que Estados Unidos podía fabricar un automóvil tan refinado como cualquier europeo. Número 1. Cadillac Eldorado Brougham, 1957. En una época en la que la mayoría de los automóviles estadounidenses costaban entre $3,000 y $5,000, Cadillac presentó un modelo que superaba los $13,000, una cifra que en muchos estados equivalía al precio de una casa completa. El Eldorado Brougham no era simplemente caro, era extraordinariamente sofisticado. Su precio oficial rondaba los $13,074 en 1957, lo que hoy representaría aproximadamente $150,000 ajustados por inflación. Sin embargo, su valor no se limitaba al prestigio de la marca, sino a la tecnología y el nivel de lujo que ofrecía. Incorporaba suspensión neumática cuando casi nadie utilizaba ese sistema, asientos eléctricos con memoria, puertas traseras de apertura invertida, techo de acero inoxidable cepillado e incluso un juego de fragancias en la guantera. Parecía un automóvil conceptual, llevado directamente a producción. Estéticamente era más bajo, moderno y audaz que otros Cadillac de la época. Bajo el capó equipaba un motor V8 de 365 pulgadas cúbicas, capaz de generar alrededor de 325 caballos de fuerza, potente, suave y perfectamente acorde con su categoría. La producción también fue reducida, cerca de 400 unidades en 1957 y poco más de 300 en 1958.
Al igual que Lincoln, Cadillac también perdió dinero con cada ejemplar fabricado. Hoy en día, un Eldorado Brougham bien conservado puede superar fácilmente los $200,000, dependiendo de su estado y documentación. Y así llegamos al final de este recorrido por una época donde el lujo no tenía límites y el exceso era parte del espectáculo. Los años 50 no solo nos dejaron autos, nos dejaron verdaderas obras de arte sobre ruedas, símbolos de poder, prestigio y ambición sin frenos. Cada uno de estos modelos representó algo más que dinero, representó estatus, innovación y el sueño americano en su máxima expresión. Hoy son piezas de colección que valen fortunas, pero en su momento fueron la máxima declaración de éxito. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de todos fue tu favorito? ¿Cuál comprarías si el dinero no fuera un problema? Déjamelo en los comentarios, porque aquí leemos todo. Si disfrutaste este viaje por el lujo extremo, no olvides dejar tu like para que más amantes de los clásicos descubran este contenido. Y suscríbete a Leyendas del Asfalto para seguir explorando las máquinas más legendarias de la historia. Nos vemos en el próximo video, donde el asfalto vuelve a contar otra gran historia.